La clase pasada le subimos un video que nos parecía muy resumido, muy cortito, muy simple, muy pedagógico. Les dejé unos tips que me gustaba que habíamos hablado con las profesoras para que no dejaran de tener en cuenta, que era el procesamiento de los ácidos grasos largos, de cadena mediana y de cadena corta para entrar en la beta-oxidación, las organelas que participaban, también qué es lo que pasaba con los ácidos grasos poliinsaturados, y eso eran las cosas más fuertes de la beta-oxidación. El procesamiento de la carnitina, la cicarnitina, cómo se internalizan los acilos para ser procesados y degradados dentro de la mitocondria, y la promoción, la generación, como resultado de esta degradación, de los acetilcoenzimas. Esas acetil-CoA se condensaban cuando estaban en exceso y derivaba a la biosíntesis por condensación de los cuerpos cetónicos. El aceto butírico, el acetoacetato, bueno, algunos de la familia de los cuerpos cetónicos, que tengan en cuenta que los cuerpos cetónicos son los que cambian el pH de la sangre, son los que llevan, por ejemplo, a un diabético a la cetoacidosis, y son aquellos compuestos que tienen la capacidad de modificar también el pH de la orina, el estímulo a nivel del sistema nervioso central por los protones de la respiración, y que son volátiles. Uno los exhala también por el aparato respiratorio, ¿no? Entonces, eso beta-oxidación. Ahora, quiero que le peguemos una miradita muy formal a la síntesis de los lípidos. Lo especial de esto, a diferencia de lo que habíamos visto con el hidrato de carbono, era que, de cierta manera, en cierta forma, lo que es la biosíntesis de algunas moléculas usaban en un gran porcentaje el mismo camino, retornando por las vías que eran reversibles. Bueno, en particular, la beta-oxidación y la síntesis de lípidos no comparten los caminos metabólicos, son diferentes. La lipogénesis, la síntesis de ácidos grasos, sucede en el citoplasma celular. Sin dudas, la fuente esencial para la síntesis de los ácidos grasos es la acetilcoenzima. Está dentro de la mitocondria y esta debe salir de la mitocondria. Que todos los ácidos grasos pares comenzaron con un iniciador par. Ese iniciador par es el malonil-CoA. El ácido graso de cadena impar comienza con el propionil-CoA. ¿De acuerdo? Entonces el cebador es el ácido propiónico. Los ácidos grasos se sintetizan, pares o impares, y luego son reprocesados para elongarse, para insaturarse, para acortarse o para unirse a algún alcohol, como por ejemplo el glicerol. ¿Cómo sucede esto? La biosíntesis empieza sí o sí con el malonil-CoA. El malonil-CoA se sintetiza a partir de la incorporación del bicarbonato, que es necesario y es un recurso obligatorio, igual que la biotina, para esta enzima que está acá, que es la acetil-CoA carboxilasa. Entonces, la acetil-CoA carboxilasa toma el bicarbonato y se carboxila, y esta carboxilación es la que le entrega a la acetil-CoA para convertirla en malonil-CoA. Digamos que sería la reacción, la primorreacción del proceso de la biosíntesis de los ácidos grasos. La conversión de acetil-CoA en malonil-CoA. Y ya van a ver por qué estos dos actores son tan importantes. La principal fuente de regulación de la biosíntesis va a ser entonces, una de ellas va a ser la disponibilidad de bicarbonato en el citoplasma, es decir, de componentes de dióxido de carbono, que eso es lo que representa el bicarbonato. Lo estudiamos en el premédico. Recuerden que el bicarbonato se descomponía en dióxido de carbono y estaba en este proceso de equilibrio químico. La biotina como una vitamina, y bueno, la enzima que tendría estos dos cofactores necesarios y obligatorios. Entonces, acetil-CoA, malonil-CoA sería el requisito necesario y fundamental para la síntesis de ácidos grasos. Pero acá aparece una estrategia bastante interesante desde el punto de vista celular, y es que el proceso de la síntesis de los ácidos grasos tiene que ver con un complejo multienzimático.
que tiene 7 unidades. ¿Cuál es el complejo enzimático de la síntesis de lípidos? Es esta que está representada acá. Son 7 unidades. Esta que dice número 2 es otra unidad enzimática completa de la síntesis de los lípidos. ¿Por qué el dibujo está hecho así? Porque se ha evidenciado que este complejo enzimático se encuentra de forma dimérica en el citoplasma. El ácido graso entra por la primera unidad y va a ir sufriendo procesamientos hasta que termina acá al final, en la última unidad. Debería esta última unidad, de algún modo, hacer que se corte la cadena, se empalme en la primera, para que siga el procesamiento de ir agregando átomos de carbono, pares de átomos de carbono. Entonces, como es poco estratégico para la célula, en la célula humana, este complejo es dimérico. Se encuentra lo que llaman cabeza-cola, ¿no? Si acá comienza el número 1 y acá termina la unidad 7, bueno, el otro se encuentra el número 1 y la unidad 7. Entonces, estos complejos no están contactados entre sí, están próximos. Por lo tanto, esa es la razón que cuando comienza la síntesis de ácido graso, en vez de hacer todo el camino de los complejos, vamos acá con el mouse, en vez de transitar todas estas unidades operativas y la cadena termina elongada acá, en vez de tener que saltar, simplemente el complejo dimérico hace que el procesamiento comience de esta manera y continúe por este camino usando la mitad del otro complejo para que queden al final del proceso enfrentados y no sea nada más que un simple cambio de enlace covalente tío-éter, tío por el azufre, ¿cierto? Un enlace entre estos tíos para que la cadena siga de esta manera alargándose. ¿Qué ventaja le da esto también? Y esto le da la ventaja de que esta línea que está acá, representada como una cuestión pedagógica, da la ventaja de que la posibilidad es que entra una molécula para sintetizarse acá y en simultáneo se está sintetizando la otra por esta segunda mitad del complejo dimérico. El complejo multienzimático para la síntesis de los ácidos grasos es dimérico en el citoplasma. Esta es la unidad completa, 7 unidades de procesamiento. La otra se encuentra enfrentada cabeza-cola. La unidad número 1 está acá, la unidad número 1 está acá. Por ambas unidades comienza la síntesis de lípidos. Es que se sintetiza, quiere decir, se sintetizan 2 ácidos grasos en simultáneo. ¿Y por qué se usa? Una porción del complejo número 1 y salta para continuar con las etapas del complejo número 2. El ácido graso que comienza a sintetizarse por esta otra unidad salta a la unidad número 1 para completar su procesamiento. Es decir, acá hay una síntesis de ácido graso y acá está en simultáneo sucediendo la otra síntesis. Por lo tanto, la cadena que comienza a sintetizarse no tiene que saltar desde este último complejo mágicamente hasta acá. ¿Ok? Entonces, ACIL-ACP es una proteína que fija la cadena que se va constituyendo como ácido graso. Y la tioesterasa sería la última enzima, es la que va a encargarse de cortar de esta molécula la cadena de ácido graso que se va produciendo. Ya lo vamos a ver en el otro gráfico de una manera más representativa. Teniendo la imagen de cómo es el complejo dimérico multienzimático, vamos un poquito al procesamiento químico del ácido graso. Esta vía metabólica que está representada sería el procesamiento molecular dentro de dímero multienzimático. Fíjense qué interesante. Acá comienza acetil-CoA, la reacción que les mostré en el primer slide, la acetil-CoA que pasa a malonil-CoA. Esta reacción es la que está representada acá. Ustedes vean en el gráfico que yo les muestro ahora o cuando tengan la oportunidad de verlo en el Harper, que acá dice adición de dióxido de carbono. Bueno, lo que les comentaba también al principio, que el dióxido de carbono estamos hablando de bicarbonato. ¿Okay? Entonces hablar de bicarbonato es también
hablar desde el punto de vista bioquímico de dióxido de carbono en el citoplasma celular. Recuerda que el dióxido de carbono como tal no está porque es gaseoso. Entonces está soluble como bicarbonato. El punto 1 y el punto 2 que ven acá representan el procesamiento, el inicio del dímero. ¿Qué es lo que sucede? Yo no voy a quedar atrapado en las reacciones químicas bioquímicas, moleculares. Eso después ustedes lo leen de manera ampliatoria. Pero lo interesante es que el primer procesamiento significa que ingresa el cebador, que es el malonil-CoA. Rescato lo que dije recién. Si el cebador, el iniciador es malonil-CoA, este ácido graso va a ser de cadenas pares. Pero si ingresa propionil-CoA, el ácido graso va a resultar impar. ¿Por qué? Porque el procesamiento de la enzima es siempre por adición de 2 átomos de carbono. ¿Cuál va a ser la razón? Y cada vez que suceda todo el procesamiento enzimático, vamos a ir elongando la cadena en 2 átomos de carbono. Fíjense qué interesante. Se fija acetil-CoA, se fija a el sulfidrilo de la cisteína, es decir, que se fija acá en esta porción, en la unidad número 1 del complejo multienzimático, acá se fija la acetil-CoA. La unidad número 1 pretende ser esta que está representada acá. En este enlace tioéster, acuérdense que el enlace éster es el grupo carbonilo con el azufre, en este caso es el tioéster. Ahí se va a unir la acetil coenzima A. Sin embargo, en el otro sulfidrilo se va a unir la malonil-CoA. ¿Qué va a suceder? El complejo va a descarboxilar a la acetil-CoA, la va a procesar junto con la malonil-CoA, la va a descarboxilar. ¿Para qué? Para transferirlo y elongarlo. Fíjense, está recuadrado de esta manera para que ustedes imaginariamente puedan seguir el destino de los átomos de carbono que aportó la acetilcoenzima A, que se adicionó a la unidad número 1 del complejo. Fíjense que los átomos de carbono del malonil-CoA se metieron adelante de la acetil-CoA. Estos son los fragmentos de la malonil-CoA. ¿Qué le pasó a la malonil-CoA? Perdió dióxido de carbono, que es perder esta cadena. Entonces acá está el aporte de 2 átomos de carbono, estos 2 átomos de carbono, delante de los de la acetil-CoA. Entonces, acá aparece esta transferencia de grupo y comienza el proceso de la elongación en 2 átomos de carbono. Pero quiero que siempre tenga presente que si hubiera sido propionil, acá tendríamos 3 átomos de carbono más los 2 de la acetil-CoA. Después va a sufrir, se reduce, se hidroxila y se vuelve a reducir. Fíjense, este carbonilo se abre y se convierte en un oxidrilo, y después este oxidrilo se convierte en un doble enlace, que significa un proceso de oxidorreducción, para convertirse luego en un enlace simple. Acá es donde aparece el actor que, cuando hablamos de la vía pentosa-fosfato, yo les dije que era un segundo factor necesario y obligatorio para la síntesis de los lípidos. Aparte de que habíamos dicho que NAD-fosfato reducido era necesario y obligatorio para mantener la integridad de los glóbulos rojos, como un mecanismo antioxidante. Bueno, acá está el rol del NAD-fosfato reducido, segundo factor necesario y obligatorio para la síntesis de lípidos. En este proceso de oxidorreducción que sucede ahí y este otro proceso de oxidorreducción que sucede acá. Una vez que ya la cadena fue procesada, que el carbonilo se convirtió en oxidrilo, este oxidrilo se elimina por deshidratación, queda doble enlace, este doble enlace se satura y queda en el enlace simple, ya tenemos el primer esbozo del ácido graso de 4 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4. En estas condiciones nos encontramos posicionados en el dímero por este camino. Pasó por acá, pasó por acá, pasó por acá, reducción,
y quedó fijado a la proteína de acilos. En este tiol está fijado el acetoacetil. Está fijado este compuesto que ya tiene 4 átomos de carbono. ¿Qué va a suceder? Esta molécula que está acá va a volver a la unidad número 1 del complejo multienzimático. Fíjense dónde se va a pegar. Es decir que acá tenemos pegada la cadena de 4 átomos de carbono. Esta cadena de 4 átomos de carbono que está pegado en la proteína portadora de acilos va a unirse a este tiol y va a quedar pegadito en la unidad número 1. ¿Para qué? Para que la cadena que está acá elongada esté esperando 2 átomos de carbono más para elongarse. ¿Cuáles son esos 2 átomos de carbono? Son la entrada de un nuevo malonil-CoA. Entonces, el malonil-CoA se va a unir a este tiol, se va a descarboxilar. Acá la cadena de 4 átomos de carbono va a pegarse en la colita del malonil-CoA, que es lo que le sucedió al acetil-CoA antes, al acilo. Va a reducirse, deshidratarse, reducirse, y acá nos va a quedar una cadena de 6 átomos de carbono. Tengan en cuenta que uno por ahí cae en la trampa de confundirse, ¿no? Dice, pero mirá, el malonil-CoA tiene 3 átomos de carbono, claro, pero se descarboxiló. Este átomo de carbono es el que se pierde, por eso tiene el asterisco. Está marcado quién es el que se pierde, este dióxido de carbono. Recuerden que este dióxido de carbono se va a convertir en bicarbonato y va a seguir siendo sustrato para la generación de la malonil-CoA. O sea, fíjense que está todo perfectamente empalmado. Cuando esta cadena carbonada ya tenga 6 átomos de carbono, la cadena de 6 átomos de carbono va a estar ligada acá. Se va a transferir a la unidad número 1, que eso significa esta línea que está acá, se transfiere a la unidad número 1, ingresa otro malonil-CoA, se descarboxila y se va elongando la cadena tantas veces como sea el propósito metabólico de sintetizar este ácido graso. Generalmente la síntesis del ácido graso sucede tantas veces como las necesarias para lograr un palmitato, un ácido palmítico. Al final del camino, en este enlace tiol, tengo una cadena que, gracias a la acción de la tioesterasa corta, va a liberar el palmitato. Este palmitato, si tiene que ser utilizado, este ácido palmítico, si tiene que ser utilizado para ser ligado al glicerol 3-fosfato, para formar un acilglicérido, un diglicérido o un triglicérido, recuerden siempre que las moléculas deben activarse. Bueno, precisamente los ácidos grasos se activan ligando la coenzima A, es decir, que sería un acil-CoA. ¿Cuál es la fuente del acetil-CoA y por qué mecanismo llega al citoplasma? Recuerden lo que dije al principio, la acetil-CoA, el gran pool de acetilcoenzima A está dentro de la mitocondria, porque ya sea por el camino del piruvato o por el procesamiento de otras cadenas carbonadas como la de los aminoácidos o la degradación por beta-oxidación de algunos ácidos grasos, siempre va a estar en la matriz de la mitocondria la acetilcoenzima A disponible. Cuando está en exceso se condensa y deriva en cuerpos cetónicos. Pero si estamos pensando en la síntesis de lípidos, la fuente de acetilcoenzima A sale precisamente de la mitocondria. Pero la acetil-CoA no puede salir de la mitocondria. ¿Y por qué camino lo hace? Y lo hace a través del citrato. Recuerden que
la primera reacción del ciclo de Krebs, miren cómo todo está atado. La primera reacción del ciclo de Krebs era acetil-CoA, ¿se acuerda? El piruvato entraba, si hablamos de glucólisis, el piruvato entraba en la mitocondria, se convertía en acetil-CoA y la primera reacción que decimos desde el punto de vista pedagógico del ciclo de Krebs es acetil-CoA más oxalacetato para formar el citrato. Bueno, precisamente, el citrato tiene la capacidad de salir de la mitocondria y este citrato sufre un procesamiento para constituir oxalacetato y liberar acetil-CoA en el citoplasma. Esta acetil-CoA es la que se va a carboxilar junto con, acá está la primera slide que presenté, acetil-CoA carboxilasa, ¿no? Fósforo más CO2 más el dióxido de carbono, se va a convertir en malonil-CoA y este es el que va a entrar a la síntesis de ácido graso. Fíjense que acá también está directamente relacionada el NAT fosfato reducido, que son, ya vamos a ver en el próximo slide para ir terminando, de qué manera están relacionadas las distintas fuentes de NAT fosfato reducido y el procesamiento del citrato y los sustratos para la síntesis de los lípidos. Entonces, la acetil-CoA sale de la mitocondria, esto es una idea de resumen, ahora lo vemos en detalle, sale a través del citrato. Este citrato se procesa en el citoplasma como fuente de acetil-CoA y de oxalacetato. Este oxalacetato se convierte en malato, este pasa a piruvato, el malato se va a convertir en piruvato y el piruvato va a entrar para ser nuevamente fuente de acetil-CoA. Este circuito virtuoso garantiza sustratos para todo el proceso metabólico. En el interior de la mitocondria, el piruvato va a ser fuente de acetil-CoA y junto con el oxalacetato van a desencadenar la primera reacción del ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs va a dar lugar a la formación del citrato y este citrato puede seguir por el ciclo de Krebs. Y en el caso particular del modo en que estamos mirando nosotros, este citrato va a salir de la mitocondria a través de una proteína que está acá, transportadoras de citrato. Esta proteína es de cotransporte. Si sale un citrato, obligatoriamente entra un malato. ¿Por qué? Y porque el malato va a ser procesado a oxalacetato para hacer nuevamente sustrato. Entonces, sale el citrato, entra un malato. Este citrato se divide en acetilcoenzima A y el oxalacetato. Este oxalacetato se convierte en malato para luego entrar por cotransporte o también para entrar, fíjense, a través de una enzima que involucra NAT fosfato reducido, puede formar piruvato y volver a ingresar por el camino de la glucólisis. Este citrato, que se convierte en oxalacetato y malato, que es un actor con varios destinos, es el promotor de la acetilcoenzima A, como les decía recién. Esta acetilcoenzima A va a ser, por una parte, la primera que se va a fijar al complejo, y por otra parte, esta acetil-CoA va a ser el sustrato de la generación de la malonil-CoA. Este pedacito que está acá hace referencia a lo que les expliqué en este punto cuando comienza la vía metabólica. La acetil-CoA se va a fijar a la unidad número 1 y el malonil-CoA se va a fijar a esta unidad número 2 para comenzar el ciclo. Entonces, lo que está tratando de representar acá es esto. El acetil-CoA va a servir para meterse en la biosíntesis de la cadena carbonada de los ácidos grasos y también es sustrato de la primera reacción de la síntesis de ácidos grasos. Bueno, y de aquí todo el complejo enzimático hasta el ácido graso y el actor principal, NAT fosfato reducido. Fíjense que las fuentes de NAT fosfato reducido no son solamente la vía de la pentosa fosfato, sino que también existe en la reacción del ácido cítrico hacia isocitrato, alfa-cetoglutarato, que puede entrar por intercambio hacia la mitocondria,
es también generador de NAT-fosfato reducido. O sea que sería una fuente más de disponibilidad de NAT-fosfato reducido. Todo esto que ustedes ven acá de manera integrada, fíjense cómo sigue manteniendo presente todos los fenómenos de las cadenas carbonadas de numerosas moléculas. En este caso está representando acá a la glucosa, pero todo aquello que sea fuente de acetilcoenzima A forma parte también del procesamiento que relaciona. Fíjense todo lo que estamos relacionando. Síntesis y degradación de hidratos de carbono, vía de la pentosa fosfato, almacenamiento de glucógeno, beta oxidación de los ácidos grasos, biosíntesis de ácidos grasos, síntesis de glicerol, de glicéridos, de diacilglicéridos, triglicéridos, fosfoglicéridos, fosfolípidos. La degradación de las proteínas que van a entregar cadenas carbonadas, bueno, van a hacer un aporte a la mitocondria y también van a formar parte de este núcleo metabólico anfibólico que es el ciclo de Krebs. Fíjense de qué manera están todos hilvanados y todos son sustratos intermediarios de todas las vías metabólicas. Chicos, un cariño muy grande por ustedes, un agradecimiento profundo y nos vemos en la próxima clase. Buen fin de semana, que descansen.